el sello de Dios y la marca de la bestia. Bienvenido al repaso de la escuela sabática de esta semana. Como que nada, ya estamos llegando casi al final de nuestro trimestre y al final de nuestra lección, 3 mensajes cósmicos. Espero que durante el estudio de la lección de este trimestre hayamos podido aprender, y no solo aprender, sino que atesorar esas palabras que Dios a través del apóstol Juan quiso enseñarnos durante este trimestre. Esta semana vamos a estudiar y vamos a explicar qué significa tener el sello de Dios. Pero es muy importante recordar que en este conflicto, en el conflicto que hemos visto entre Dios y Satanás, hemos visto cómo Satanás desde el inicio se ha opuesto a lo que Dios ha dicho, cómo Satanás se opone a la palabra de Dios, cómo Satanás se opone a los que sirven a Dios. O sea, Satanás está en contra de todo aquel que quiere y todo aquel que sirve a la ley y a la palabra de Dios. Pero también es muy importante recordar que si nosotros somos fieles a la palabra de Dios, Dios está en nuestra parte. Apocalipsis lo demuestra claramente, cómo Dios pelea. Aunque Satanás se levante con los poderes políticos, con los poderes religiosos, a los que sirven a Dios, no importa. Si nosotros estamos firmes, pero firmes en Jesús, Jesús dice que Él está con nosotros. Y a mí por eso, a mí me gusta Jesús. Me gusta porque Él no deja solos a sus hijos, sino que si vamos a ir a la batalla, Él viene con nosotros, porque esta batalla es de Jesús. Entonces, repito, a que no solamente estudie Apocalipsis, sino que atesore esas palabras y tenga la fortaleza y la esperanza de que Jesús va con nosotros. Pero para saber qué es el sello de Dios y por qué Dios sella a su pueblo, quiero invitarlo a Apocalipsis, el capítulo 7, versículo 1 al 3. Acá está hablando en ocasión de los 144,000, antes de que vengan las plagas contra los que han decidido estar en contra de Dios. Pero vea que algo muy importante, ¿qué va a pasar con los que están fieles a Dios? Voy a leer Apocalipsis capítulo 7, 1 al 3, dice: después de esto, vi 4 ángeles de pie sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra para que no soplara viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre árbol alguno. El versículo 2 dice: vi otro ángel que subía de donde sale el sol y que tenía el sello de Dios vivo. Escuche bien, este ángel tiene el sello del Dios vivo, ese sello que se le va a colocar al pueblo de Dios al final de los tiempos. Pero sigue diciendo la palabra de Dios: clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. El versículo 3 dice, diciendo: no hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. O sea, llegará un momento que el pueblo de Dios, escuche bien, usted y yo, si somos fieles a Dios y hemos decidido estar firmes en su palabra, vamos a ser sellados, porque Dios tiene que identificar también a su pueblo. Pero ¿en ocasión de qué? Antes de la destrucción del mundo, porque la palabra de Dios es firme y dice que esto se va a acabar. El pecado, al final de cabo, en la cruz Jesús derrotó a Satanás y al pecado, pero llegará un momento que el pecado dejará de existir, literalmente dejará de existir. Pero antes de todo eso, Dios tiene que sellar a su pueblo. Pero ¿cómo va a sellar a su pueblo? Acá estamos viendo en Apocalipsis que se le da esta orden a los ángeles de que detengan los 4 vientos, que no destruyan nada. Primero Dios tiene que sellar a su pueblo. Pero ahora, ¿cómo saber si usted y yo recibimos el sello de Dios? Bueno, para eso tenemos que ir al libro de Ezequiel, el capítulo 9, versículo 1 al 4. Me gusta porque esto hace referencia a lo que recién leímos en Apocalipsis, el capítulo 7, cómo Dios va a sellar a un pueblo al final de los tiempos. Pero también vamos a ver en la historia de Israel cómo Dios también selló a un pueblo que le era fiel. Ezequiel, el capítulo 9, versículo 1 al 4, dice: entonces clamó en mis oídos con gran voz diciendo: los verdugos, acá está hablando en ocasión de la destrucción, antes de la destrucción del pueblo de Israel, los verdugos de la ciudad han llegado y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Vea cómo se relaciona con Apocalipsis. Estos ángeles están deteniendo los vientos antes de la destrucción.
pero acá también hay unos verdugos que están con unos instrumentos para destruir. Dice, y 6 hombres venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía en su cintura un tintero de escribano. Al entrar, se detuvieron junto al altar de bronce. Vea lo que dice el versículo 3. Escuche, la gloria de Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado hacia el umbral de la casa. Y llamó Jehová al hombre vestido de lino que tenía en su cintura el tintero de escribano. Y escuche lo que dice Jehová y cómo se relaciona esto con el estudio de Apocalipsis. Escuche, porque esto es importante. Dice, y dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa, escucha bien, ¿a causa de qué? A causa de las abominaciones que se hacen en medio de ellas. Antes de que estos verdugos pasaran por Israel, Dios tenía que sellar a un pueblo. Pero ¿a qué tipo de pueblo iba a sellar Jehová? Dice acá, a los hombres, y acá incluye hombres y mujeres, que gemían, o sea, que estaban en contra y de los que se oponían a todas las abominaciones que el pueblo de Israel estaba cometiendo. Usted lea un capítulo antes, el capítulo 8, incluso el capítulo 7, y usted se va a encontrar tantas aberraciones, tantas abominaciones que el pueblo de Israel estaba cometiendo, incluso adorando al sol. Como el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, el pueblo que Dios había escogido, había caído tan bajo. Es algo inexplicable. Y es lo mismo que está pasando ahora. La humanidad le rinde cultos a otros dioses, al sol, le rinde culto a ídolos de palo, de piedra, que no oyen. Y cómo se han olvidado de adorar al Dios que hizo los cielos y la tierra, ese Dios que anuncia Génesis, que creó el universo. ¿Cómo es eso? Es la gran pregunta. Pero sabe algo muy importante, así como en el pueblo de Israel había un pueblo, había un remanente pequeño, claro, pequeñito, que no se doblegó a las acechanzas del enemigo, que no se doblegó a la idolatría, que no se doblegó, como dice acá en la Biblia, a estas abominaciones. A mí me gusta cómo lo dice Apocalipsis, dice este versículo, aquí está la paciencia. Si uno estudia ese versículo, dice, uno puede decirlo, aquí están los que resisten a las abominaciones de Babilonia, a los que resisten a las abominaciones, esas abominaciones tales como que debemos de adorar el domingo. No, eso no lo dice la Biblia. La Biblia dice que tenemos que adorar el día sábado, en el día sábado, porque ese día fue el que instituyó Dios. ¿Qué otra abominación? Creer de que cuando una persona muere se va al cielo, se va al infierno o se va al purgatorio. Eso es totalmente en contra de la Biblia. Y usted y yo que conocemos la Biblia, y si usted no la conoce, bueno, escriba y ahí le vamos a ayudar para que usted pueda entender qué en realidad quiere decir Dios a través del sábado, a través del estado de los muertos. Y no solamente eso, incluso Babilonia ha implementado que los sacerdotes pueden perdonar pecados. ¿Cómo pueden decir eso? El único que puede perdonar pecados es Dios. ¿Y por medio de quién? De Jesús. Usted estudia la Biblia y se va a dar cuenta que fue Jesús quien murió por nosotros. Entonces el único que puede perdonar. Incluso Babilonia ha dicho, y dice Babilonia, la Iglesia Católica dice que el Papa es el representante de Dios. Esta es una de las grandes abominaciones. El Papa no es el representante de Dios. E incluso la Iglesia Católica lo dice, que el Papa es Dios. ¿Cómo puede decir eso? Eso es totalmente blasfemia. Eso es totalmente una abominación. Y acá encontramos en Ezequiel, el capítulo 9, que había un pueblo que se mantuvo firme contra esas abominaciones. Y al final de los tiempos habrá un pueblo que se va a mantener firme contra todas esas mentiras que Satanás ha implementado en la humanidad. Pero ¿qué es este sello que se iba a colocar sobre este remanente del pueblo de Israel que se había mantenido firme contra las abominaciones que el pueblo de Israel estaba cometiendo? ¿Qué es este sello que se va a colocar sobre el pueblo de Dios que al final de los tiempos va a estar en contra también
de las acechanzas, va a estar en contra de las abominaciones de Babilonia. ¿Cuál es este sello? Para eso tenemos que ir ahí mismo en Ezequiel, el capítulo 20, versículo 12 y también el versículo 20. Y estos versículos lo dejan bien claro. Incluso cuando uno estudia Éxodo 20, él lo dice bien claro. Escuchen lo que dice Ezequiel 20, versículo 12 y el versículo 20. Dice la Biblia: y les di también mis sábados para que fuera por señal. O sea, el sábado iba a ser por señal, pero lo voy a terminar de leer. Por señal entre yo y ellos. O sea, Dios está diciendo: le doy mis sábados para que sea una señal entre usted, entre mí y el pueblo de Israel también, porque era para el pueblo de Israel también. Para ustedes, que sea una señal entre el Dios, el creador que creó el universo, y nosotros. Y sigue diciendo el versículo: para que supieran que yo soy Jehová, que los santifico. O sea, el sello de Dios es el sábado. Al final de los tiempos habrá un pueblo remanente que guardará el sábado y será firme a esa ley. Pero vea lo que dice el versículo 20, porque también el versículo 20 lo termina explicando bien. Dice: santificad mis sábados y sea por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. O sea, este pueblo de Israel que iba a ser sellado estaba guardando el sábado, porque Dios les había dejado el sábado como señal entre ellos, entre él y su pueblo. Mas sin embargo, ¿qué estaba haciendo el pueblo de Israel? Los que estaban blasfemando, los que estaban haciendo abominaciones, estaban adorando al sol, estaban adorando ídolos. ¿Cómo es posible que el pueblo de Dios esté haciendo esto? Y al final de los tiempos, el sello de Dios será el sábado. Y podemos decir que entonces la marca de la bestia es el día domingo, porque la bestia, o sea, el poder papal, al final de los tiempos va a implementar. La semana pasada leíamos cómo esta bestia impulsaba, o sea, ordenaba que todos, grandes y pequeños, adorasen. Estaba diciendo esta bestia: yo no estoy de acuerdo con la ley de Dios. El sábado, que es el sello de Dios, no es el sello de Dios, dice la bestia. Yo impongo el domingo. Entonces, el sello de Dios, la señal que el pueblo de Dios va a tener al final de los tiempos, es el sábado. Guardarán al sábado por amor a Dios. Y eso es lo que a mí me gusta. Justo ahora salió el sol y eso es lo que me gusta, porque Dios es tan hermoso. Usted y yo podemos ser fieles a Dios. La única forma que seamos fieles a Dios es comenzando hoy. No piense usted que al final de los tiempos, como he escuchado a veces a algunas personas, que al final de los tiempos va a decir: de ahora en adelante, de repente va a comenzar a servir al Señor. No, es hoy que tenemos que comenzar a ser fieles a Dios en su sábado, a ser fieles a Dios todos los días, porque Dios viene pronto y Él quiere sellarlo a usted y quiere sellarme a mí. Pero algo muy importante acá, no es que porque guardamos el sábado ya estamos salvos. No quiero decir eso. Quiero decir que si usted guarda el sábado y también cumple la ley de Dios, porque la ley de Dios, ahí se refleja el carácter de Dios. Si usted guarda su ley, Dios lo va a recompensar, porque está decidiendo usted serle fiel a Él. Note lo que dice Eventos de los Últimos Días. Dice: los que quieran tener el sello de Dios en sus frentes deben guardar el día de reposo del cuarto mandamiento. O sea, este remanente del pueblo de Israel sabía y estaba seguro que el cuarto mandamiento tenían que guardarlo, que Dios no lo cambió nunca. Dios no cambió el del sábado al domingo. Y también el remanente que va a estar al final. Usted y yo tenemos que estar seguros de que el sábado no fue abolido en la cruz. La ley de Dios no fue abolida nunca. Jesús mismo dijo: yo no he venido a abolir, sino que he venido a cumplir la ley y a los profetas. Entonces, en ningún momento de la historia Dios cambió el día de adoración, sino que el día de adoración es el sábado. Y al final y al cabo, la guerra entre Dios y Satanás será por adoración. Pero ¿sabe quién? ¿Sabe qué? Algo muy importante. Usted y yo decidimos a quién adorar. ¿A quién va a decidir adorar usted? ¿Quiere ser sellado por Dios? Guarde su ley. Obviamente, Dios conoce su corazón. Nosotros podemos ir a la iglesia todos los sábados, podemos hacer todas las actividades, pero el que conoce nuestro corazón y nuestra vida es Dios. Y Él sabrá quién y cuál es el pueblo fiel que ha decidido permanecer firme y que ha decidido, no importa qué poderes se levanten, han decidido estar firmes a la ley
y a la palabra de Dios. Y al final y al cabo, Dios sellará a su pueblo.